Hola, buenos días. Mi nombre es Maximiliano Navarro y junto a mis compañeros Soraya Blanco, Daniel Sinek y Martín Biliante, les vamos a estar hablando sobre la Unión Europea. Bien, para comenzar podemos hacer una pregunta básica diciendo ¿qué es la Unión Europea? Bueno, es una unión económica y política entre 27 países europeos. Antes eran 28, pero a partir de la salida del Reino Unido en lo que se conoció como Brexit quedaron solamente 27, la cual surge como resultado de la evolución de diversas instituciones formadas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Posee 4 centros administrativos ubicados en Bruselas, Estrasburgo, Frankfurt y Luxemburgo. Y dentro de sus características por ahí más interesantes es que posee una moneda única como es el euro, del cual hablaremos posteriormente en el video, y que tiene 24 idiomas oficiales, dentro de los cuales hay idiomas conocidos como el español, el alemán o francés, pero también hay idiomas quizás un poquito menos conocidos como el croata o el maltés. Ahora bien, dentro de sus objetivos por ahí principales se encuentra la búsqueda de la paz, la prosperidad y la estabilidad de sus ciudadanos, la búsqueda de la superación, digamos, de las divisiones del continente, velar por la seguridad y la salud de sus habitantes, a la vez que promueve un desarrollo económico y social de manera equilibrada y sostenible en el tiempo, a la vez que, preserva la diversidad de los pueblos de Europa y, por supuesto, defiende los derechos humanos. Y para ello también toca temas como lo son el clima o el medio ambiente. De entre sus logros por ahí más conocidos es que ha permitido el libre paso de los ciudadanos entre los distintos países y, como ya hemos dicho, ha unificado la economía a través de la creación de la moneda única como el euro. En relación a temas actuales, por supuesto toma en consideración temas como las migraciones de Marruecos y la tan conocida pandemia de COVID-19, de la cual también hablaremos llegando a la parte final del video. Bueno, el cambio de nombre que tuvo este organismo, que antes se llamaba Comunidad Económica Europea, a Unión Europea en el año 1993, refleja esto, o sea, no solamente toca temas en relación a lo económico, sino que son temas sumamente amplios, en lo social y también en lo climático, por ejemplo. Bueno, para hacer un poquito de una revisión histórica, vamos a hacer uso del formato de línea de tiempo. Como ya hemos mencionado, esto comienza con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la cual deja un mundo totalmente devastado, un mundo partido con un saldo de millones de fallecidos y una Alemania que estaba bajo la mira de todos. Entonces, para 1950, Robert Schuman, que en aquel entonces era el ministro francés de Asuntos Exteriores, hizo pública una declaración dirigida a Alemania en la que propuso poner el conjunto de la producción franco-alemana de carbón y acero, creando así una invitación a los demás países a participar. Con esta declaración, Francia proponía públicamente a Alemania dejar atrás sus tradicionales diferencias, con el fin de buscar unas bases comunes para el desarrollo económico. Lo importante acá es lo que sucedió después. En 1951 se firma el Tratado de París, con el cual se sientan las bases para la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, conocida como CECA, la cual entra en vigor en el año 1952 y estuvo compuesta, mejor dicho, por 6 países, que eran Francia, Alemania, por supuesto, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Este tratado tenía como objetivo establecer un mercado común del carbón y el acero, suprimiendo aranceles, disolviendo diferencias para asegurar la libre competencia, precios competitivos y un abastecimiento ininterrumpido. De hecho, este organismo estuvo en vigencia hasta el año 2002, ya que el tratado se firmó por 50 años, entonces en ese año se extinguió la comunidad. Llegando ahora al año 1957, en búsqueda de continuar con estos esfuerzos y lograr la integración económica, los mismos 6 países que firmaron los tratados de la CECA firmaron los tratados de Roma, que instituyeron la Comunidad Económica Europea, conocida como CEE, y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, conocida como CEEA. Esta última tenía como objetivo crear un mercado especializado en la energía nuclear para su distribución, digamos, en los países que la formaban y la venta de los sobrantes a los estados que no eran miembros. Ahora, pasando el tiempo, llegamos al año 1965, que se firma el Tratado de Fusión, que la idea era generar una única comunidad europea, llamada, CE por sus siglas, que entró en vigor en el año 1967,
Básicamente la idea era unificar las tres comunidades existentes que ya hemos mencionado, es decir, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la CECA, la Comunidad Económica Europea, y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Si bien se mantuvieron las tres comunidades jurídicamente independientes, el tratado unificó sus sectores ejecutivos, dando así lugar a una comisión que se encargaba de velar por la correcta aplicación de los tratados, de un Consejo de Ministros sobre el cual, digamos, estaban el poder decisorio, digamos, el Parlamento Europeo que representaba a los ciudadanos y el Tribunal de Justicia que aseguraba el control jurisdiccional. Posteriormente, en el año 1973 se unen a lo que ahora era la Comunidad Europea, los países de Dinamarca, Reino Unido e Irlanda, y en 1975 se crea el Tribunal de Cuentas a partir de un tratado firmado en ese mismo año, con la misión de, efectuar un control externo del presupuesto comunitario, examinando así el equilibrio entre ingresos y gastos. Así que a partir de ahora la dejo con mi compañera Daniela, que va a continuar hablando sobre la historia. En 1981 se une Grecia a la Comunidad Europea y en 1986 lo hacen España y Portugal. En este último año también surgen nuevos acuerdos de cooperación a través del Acta Única Europea, el cual es firmada por los 12 Estados miembros de la Comunidad Europea. Esta acta introdujo modificaciones que afectaron profundamente a la estructura comunitaria. Algunas de ellas fueron: incrementó el papel e influencia del Parlamento Europeo frente al resto de las instituciones. Aumentó la institucionalización de las reuniones de jefes de Estado o de Gobierno, denominadas Consejos Europeos. Realizó nuevas transferencias de competencias estatales a favor de las comunidades, a fin de facilitar la consecución de un verdadero mercado único interior, es decir, un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estuvieran garantizadas. Sentó las bases para la creación del Tribunal de Primera Instancia e introdujo la regulación de la cooperación política europea en materia de política exterior. Durante la década de 1980, cada vez más países se unen a la Comunidad Europea y colaboran en distintos sectores, más allá que solo para comerciar o hacer negocios. Por eso deciden cambiar su nombre por el de Unión Europea. En 1992 se produjo la más importante reforma de los tratados fundacionales con la firma en Maastricht del Tratado de la Unión Europea. Este tratado modificó ampliamente los tratados constitutivos de las comunidades europeas e introdujo 4 nuevos objetivos: asegurar el progreso económico y social equilibrado y sostenible, para lo que se estableció una unión económica y monetaria; reforzar la protección de los derechos e intereses de las naciones en cada Estado miembro, mediante la creación de una ciudadanía de la Unión. Esta nueva ciudadanía no se presenta como sustituta, sino como complementaria de la nacionalidad. Realizar una política exterior y de seguridad común y una política exterior de seguridad y defensa. Y por último, aumentar la cooperación policial y judicial con el fin de lograr la plena y segura libertad de circulación de las personas dentro del territorio de la Unión. En 1995, Austria, Finlandia y Suecia pasan a formar parte de la Unión Europea. En 1997 se firma el Tratado de Ámsterdam. Su objetivo fundamental era el de crear un espacio de libertad, seguridad y justicia común. Hizo énfasis en varios aspectos fundamentales: empleo, libre circulación de ciudadanos, justicia, política exterior y de seguridad común, y reforma institucional para afrontar el ingreso de nuevos miembros. Estos asuntos habían quedado pendientes en el Tratado de Maastricht. En 1999, el Consejo Europeo decidió iniciar la redacción de una Carta de Derechos Fundamentales, la cual recoge todos los derechos individuales, civiles, políticos, económicos y sociales que disfrutan todas las personas en la Unión Europea. Por primera vez se han reunido en el único documento todos los derechos que hasta ahora se repartían en distintos instrumentos legislativos, como las legislaciones nacionales y los convenios internacionales del Consejo de Europa, de las Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo. Al dar visibilidad y claridad a los derechos fundamentales, la Carta contribuye a desarrollar el concepto de ciudadanía de la Unión, así como a crear un espacio de libertad, seguridad y justicia. En el año 2001 surge el Tratado de Niza. Con él se cambia el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea,
a fin de que esté lista para la incorporación de los países de Europa Oriental cuando estos estén preparados. Asimismo, se refuerzan las competencias legislativas y de supervisión del Parlamento Europeo. Tras una década de preparativos, el 1 de enero de 1999 se creó la moneda única, conocida como el euro. Durante los 3 primeros años fue una moneda invisible, ya que solo se utilizaba a efectos contables y en los pagos electrónicos. Las monedas y los billetes se pusieron en circulación el 1 de enero de 2002, ocasionando que en 12 países de la Unión Europea se produjera el mayor cambio de la moneda de la historia. El euro tiene muchas ventajas para los particulares, las empresas y las economías de los países que lo utilizan, debido a la facilidad con la que se pueden comparar los precios entre países, lo que impulsa la competencia entre empresas, beneficiando así a los consumidores, la estabilidad de los precios, la mayor facilidad, ahorro y seguridad que supone para las empresas comprar y vender en la zona del euro y entablar relaciones comerciales con el resto del mundo, mayor estabilidad y crecimiento económico, mercados financieros mejor integrados y por lo tanto más eficientes, mayor influencia en la economía mundial y un signo tangible de la identidad europea. En 2004, la Unión Europea admite 10 nuevos países: Polonia, República Checa, Chipre, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, República Eslovaca y Eslovenia. En el año 2007 se firma el Tratado de Lisboa, en el cual se adhiere Bulgaria y Rumania a la Unión Europea. Su propósito es hacer que la Unión Europea sea más democrática y eficiente, y esté mejor capacitada para abordar con una sola voz los problemas mundiales, como el cambio climático. Además, establece un procedimiento formal para los Estados miembros que deseen salir de la Unión Europea, conocida como el Artículo 50, firmado en Roma en 1957 como Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea. En el año 2013 se adhiere Croacia a la Unión Europea, sumando un total de 27 países. Asimismo, la Unión Europea pasa a tener 24 lenguas oficiales. El Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, o Euratom, es un organismo público europeo encargado de coordinar los programas de investigación de la energía nuclear. Es legalmente distinto de la Unión Europea, pero cuenta con los mismos miembros y está gobernada por las instituciones de la Unión Europea. Si bien fue en 1957 que el tratado sentó las bases para la utilización pacífica de la energía atómica en la Unión Europea, en 2014 fue su última modificación, incluyendo a Suiza también en el programa como un Estado asociado. Una fecha clave reciente es el 23 de junio de 2016, cuando se celebró en Reino Unido un referéndum sobre la permanencia o no del país en la Unión Europea, fenómeno que se ha denominado Brexit. Por primera vez en la historia de las comunidades europeas, un país solicitó su salida amparándose en el artículo 50 del Tratado de Lisboa. En marzo de 2017, la Unión Europea recibió una carta que activó el proceso de salida del Reino Unido. La desconexión del país se haría efectiva en 2019. El acuerdo de retirada se acordó en octubre de 2019 y entró en vigor en febrero del 2020. Dicho acuerdo, celebrado entre la Unión Europea y el Reino Unido, establece las condiciones de la retirada ordenada del Reino Unido de la Unión Europea. Este acuerdo contempla disposiciones comunes que establecen las cláusulas generales para una comprensión y un funcionamiento correcto del acuerdo. Derechos ciudadanos que protegen las elecciones de vida de más de 4 millones de ciudadanos de la Unión Europea que residen en el Reino Unido y más de 1 millón de ciudadanos del Reino Unido que residen en los países de la Unión Europea, salvaguardando sus derechos de estancia y garantizando que puedan seguir contribuyendo a sus comunidades. Además, tiene en cuenta cuestiones relativas a la separación,
que garantizan una liquidación paulatina y una retirada ordenada del Reino Unido, que permite, entre otras cosas, que los productos comercializados antes del fin del periodo transitorio puedan seguir hasta su destino. Además, protege los derechos de propiedad intelectual, permite rescindir los procedimientos de cooperación policial y judicial en materia penal y otros procedimientos administrativos y judiciales. Aborda la utilización y la protección de los datos y la información intercambiada. También trata cuestiones relacionadas con el Euratom. La Unión Europea tiene diferentes organismos de decisión. También se basa en el Estado de Derecho, que significa que todas las acciones emprendidas por la Unión Europea se basan en tratados que han sido aprobados voluntaria y democráticamente por todos los miembros que la componen. Tiene 7 instituciones: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea son los más importantes. Se profundizarán luego, pero también se agregan el Tribunal de Justicia, que ejerce las labores jurisdiccionales supremas en el sistema jurídico comunitario, el Tribunal de Cuentas, que supervisa y controla el buen funcionamiento y la adecuada administración de las finanzas y de los fondos comunitarios. Y por último, el Banco Central Europeo, que dirige y aplica la política monetaria. La Unión Europea cuenta además con otras instituciones y organismos interinstitucionales que desempeñan funciones especializadas, como pueden ser el Comité Económico y Social Europeo, el Comité de las Regiones, el Defensor del Pueblo Europeo, el Supervisor Europeo de Protección de Datos y la Oficina Europea de Selección de Personal, entre otros. El Parlamento Europeo cuenta con diputados que representan a los ciudadanos europeos y son elegidos por los residentes de la Unión Europea en elecciones directas que se celebran cada 5 años. El Parlamento y el Consejo ejercen la potestad legislativa en igualdad de condiciones, tomando decisiones conjuntas. En lo relativo a la toma de decisiones, el Parlamento se encarga de aprobar, modificar o rechazar la legislación de la Unión Europea, en conjunto con el Consejo de la Unión Europea, sobre bases propuestas por la Comisión Europea. El Parlamento también comparte con el Consejo la responsabilidad de adoptar el presupuesto comunitario. Además, decide sobre acuerdos internacionales, también sobre las ampliaciones de la Unión Europea. Elige al presidente de la Comisión basándose en una propuesta de los Estados miembros y seguidamente aprueba a toda la Comisión. Por último, revisa el programa de trabajo de la Comisión y pide que se proponga la legislación. El Consejo Europeo es el principal órgano decisorio y su función es dotar a la Unión Europea de impulso político en las cuestiones más fundamentales y establecer el orden en el que se tratarán. Entre sus funciones, este organismo decide sobre la orientación y las prioridades políticas generales de la Unión Europea, pero no legisla. Se ocupa de cuestiones complejas o sensibles que no pueden resolverse en instancias inferiores de la cooperación intergubernamental. Establece la política exterior y de seguridad común, teniendo en cuenta los intereses estratégicos de la Unión Europea y las implicaciones en el ámbito de la defensa. Y también designa y nombra a los candidatos elegidos para determinados puestos destacados, como el presidente de la Comisión Europea o el presidente del Banco Central Europeo. En general, el Consejo Europeo toma las decisiones por unanimidad o por mayoría cualificada en algunos casos. El Consejo de la Unión Europea representa a los gobiernos de cada uno de los Estados miembros, que comparten su presidencia con carácter rotatorio. En ese sentido, cabe destacar que con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa,
se estableció la figura del trío de presidencias. Dentro de las funciones que posee se puede mencionar la negociación y adopción de la legislación de la Unión Europea, junto con el Parlamento Europeo a partir de las propuestas de la Comisión Europea, también la coordinación de las políticas de los países, la elaboración de la política exterior y de seguridad sobre la base de las orientaciones del Consejo Europeo, la celebración de acuerdos entre la Unión Europea y otros países u organizaciones internacionales y la adopción del presupuesto anual junto con el Parlamento Europeo. La Comisión Europea, o Colegio de Comisarios, representa el interés común de la Unión Europea y es el principal órgano ejecutivo. Aplica el derecho de la Unión, supervisa su cumplimiento y ejecuta sus políticas, y a ella le corresponde en exclusiva la iniciativa legislativa ante el Parlamento y la Comisión. En este caso, sus miembros son nombrados por los gobiernos nacionales. Las decisiones de la Comisión se toman sobre la base de la responsabilidad colectiva del Colegio de Comisarios, es decir, todos los comisarios son iguales en el proceso de toma de decisiones e igualmente responsables de estas determinaciones. Las mismas son tomadas por consenso, aunque también podrían ser por votación. Por supuesto que es importante hacer mención a uno de los temas más actuales que hemos estado enfrentando todos, que es la crisis sanitaria de COVID-19. En base a esto, la solidaridad entre los países es el eslabón común. La Unión Europea está movilizando todos los recursos disponibles para ayudar a los Estados miembros a coordinar sus respuestas nacionales. Esto incluye proporcionar información objetiva sobre la propagación del virus, realizar esfuerzos efectivos para combatirlo y tomar medidas para reparar los daños económicos y sociales que ha provocado la pandemia. La Reserva Médica RescEU, que es la primera reserva común de la Unión Europea de material sanitario de emergencia, ha ayudado a los Estados miembros a sortear las carencias de equipos. Por otro lado, la estrategia de vacunas de la Unión Europea pretende acelerar el desarrollo, la fabricación y la distribución de vacunas contra el COVID-19. Aquí se muestra el análisis FODA, en donde aparecen diversos sectores de interés que afectan a la Unión Europea. Es destacable que este organismo puede ser considerado como un ejemplo por haber sido el pionero en la creación de una unión supranacional reconocida como la más grande del mundo, llegando a una integración de 27 países miembros. Además de ello, cabe decir que en un futuro podría verse ampliada debido a que hay candidatos tanto oficiales como potenciales en la actualidad. Por supuesto que aquí se presentan varios puntos en donde se pueden obtener aspectos positivos, negativos o ambos a la vez. El caso del Brexit es un ejemplo de esto, pues se menciona en las oportunidades y también en las amenazas, mirando a este hecho desde perspectivas diferentes. Llegado a este punto, los invito a pausar el video para que puedan analizar el cuadro más detenidamente. A continuación se presenta la bibliografía utilizada por si desean profundizar en alguno de los temas mencionados. Y muchas gracias por su atención.